están, amigas y amigos de la Octava Digital? Muchas veces hemos platicado con ustedes sobre las narrativas que rodean a la Cuarta Transformación, los pronunciamientos que ha habido desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, pero incluso desde su aparición como una figura importante de la política mexicana, remitiéndonos, podría ser hasta la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Algunos hablan de la misma dirigencia nacional del entonces Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Lo cierto es que en esta guerra de narrativas hay un personaje que aparece constantemente como uno de los críticos del actual presidente de la República. Y este es Héctor Aguilar Camín, pero también nada más ni nada menos que otro personaje que ha llamado mucho nuestra atención y que tiene un peso específico, pero un peso específico en el mundo de la cultura y va de la mano muchas veces con Aguilar Camín, y es Enrique Krause. Enrique Krause, y de esto voy a platicar en un segundo más con Héctor Alejandro Quintanar, tiene un antecedente muy particular que abrió una serie de ataques muy, pero muy extraños hacia Andrés Manuel López Obrador. Y con eso doy entrada a nuestro invitado. Héctor Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarlos a ti y a tu audiencia. Oye, mi querido Héctor, pues mira, molestándote, por supuesto, para hablar de este tema que sucede o se inicia, tú corrígemelo, por favor, en el 2006, cuando cuando Enrique Krause lanza este calificativo o este panfleto de El Mesías Tropical hacia Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál sería tu lectura precisamente ahora que se cumplen, tú lo destacabas en tu cuenta de Twitter, @HéctorAlex, que se cumplen 16 años de la aparición de este panfleto? ¿Cuál sería tu lectura y trasladándola a la época actual que vivimos? Bien, pues es una cuestión muy importante porque hay que hacer una contextualización muy rápida. En el año 2006, cuando surge este texto de Enrique Krause, que fue en junio, en fines de junio, nos encontrábamos en la recta final de la que fue la campaña más sucia en la historia de la democracia mexicana hasta entonces. Fue una campaña que no tuvo precedentes porque por primera vez en la historia el partido en el poder tuvo un vértice oficial, un discurso oficial en su campaña que se olvidó por completo de las propuestas y se centró en atacar brutalmente al contrincante principal, que era López Obrador. Esto, desde luego, estaba prohibido por la ley electoral, por el artículo 38 del COFIPE, y sin embargo se hizo. No solo eso, sino que también se dio una campaña paralela de organismos empresariales que también estaba prohibida por el COFIPE, y a pesar de esas prohibiciones explícitas, desde marzo de 2006 hasta julio de 2006, a la víspera de la elección, se dio esta campaña ilegal. Y hay que recordar que este punto de inflexión a la campaña sucia se dio justamente cuando Enrique Krause dio una conferencia invitado por el PAN junto con José María Aznar el 26 de febrero de 2006, donde Aznar fue a México invitado por Acción Nacional para hablar de los peligros del populismo. Yo no creo que haya habido algún tipo de coordinación entre Krause y la campaña panista. Lo que sí hubo, me parece, es simplemente una comunión ideológica. Me parece que todas las cosas que el PAN dijo que fueron ilegales, Enrique Krause las pensaba. De algún modo estaba de acuerdo con ellas y nunca se pronunció en contra de la manera ilegal en que tanto Acción Nacional, los organismos empresariales de fachada y el propio presidente Fox, que también hizo una inversión ilegal de propaganda que se extendió desde enero hasta mayo. Krause jamás hizo ningún tipo de pronunciamiento en contra, y en esta vorágine de propaganda sucia que se dio en radio, televisión e internet por primera vez en la historia, en junio Krause publica el panfleto de El Mesías Tropical en la revista Letras Libres. El Mesías Tropical es un texto que, bueno, desde el título ya es un agravio racista, y lo más grave de ese texto es que nunca se le puso nunca se le confrontó críticamente por nadie. Es decir,
en ese momento muchas personas del Círculo Rojo, los comentócratas cercanos a Vicente Fox y las televisoras, jamás dijeron absolutamente nada crítico en contra de ese texto, a pesar de su racismo y a pesar de que está construido en abiertas mentiras. Yo no estoy aquí para decir si Krause tiene derecho a pensar tal o cual cosa desde una perspectiva filosófica, a defender el fundamentalismo de mercado, a defender la derecha, lo que sea que él defienda. A mí lo que me preocupa es que como historiador no tuvo el menor rigor para contrastar sus fuentes, para verificar sus datos, para saber si lo que afirmaba era cierto. Y a partir de esas bases endebles hizo un constructo bastante mal hecho, porque pues al final, con algunas tesis bastante acuosas, no tan sólidas, se centró en ellas para hacer una descalificación absoluta y una serie de especulaciones muy amarillistas en contra de López Obrador. Me parece que eso es la parte más lamentable del texto en sí, y lo que me parece que es lo relevante es que este texto se da en medio de esta vorágine de la campaña de 2006, y ese texto vino a ser como algo así como una especie de libelo fundacional de la fobia irracional contra López Obrador. Una cosa es criticarlo por lo que hace, una cosa es criticar al personaje por acciones que sí ha llevado a cabo, pero otra muy distinta es especular amarillistamente absurdos que nunca ocurrieron y imputárselos para difundir miedo. Me parece que eso es lo que no es válido en un discurso democrático, porque pues está está este autor pues, abiertamente mintiendo con tal de lograr réditos electorales. Oye, Héctor, ¿cuáles son los puntos, si recordamos, de este texto en donde se mentía? Y efectivamente, este texto que, caray, cuando uno lo lee y escuchas muchas de las críticas o de los estilos de criticar a López Obrador en la actualidad, pues tiene una referencia directa al mismo, ¿no? Sí, bueno, en el texto Krause no ofrece ninguna fuente, no nos dice de dónde saca los datos que plantea, que son muy pocos. La mayor parte del texto, y ahí empieza ya una mentira, son especulaciones. Krause se enfoca en suponer qué es lo que López Obrador va a hacer en algún futuro y a compararlo de manera bastante mañosa con personajes del pasado como Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, para concluir que no tiene nada que ver López Obrador con esas figuras que tanto admiro. Si hubiera que reseñar a los puntos, las mentiras más resaltables de ese texto, yo diría que son las que tienen que ver con el conflicto que existió entre Fox y López Obrador. Porque en ese sentido, Krause jamás se asomó a revisar, por ejemplo, las cosas que la Procuraduría General de la República Foxista hizo. En el caso cuando Enrique Krause toca el tema del desafuero, por ejemplo, de López Obrador, El caso del Encino, ¿no? así es, el caso del Encino, se limita a decir que fue una querella en la que López Obrador se vio envuelto y que hizo muy mal en defenderse políticamente. Para 2006, cuando Krause escribió este texto, ya teníamos información absolutamente de sobra para saber que ese caso era absolutamente una trampa antidemocrática de Fox, porque la Procuraduría se basó en un dicho descontextualizado de José Agustín Ortiz Pinchetti para inventar un desacato a la orden de un juez para detener una obra del gobierno de la Ciudad de México, cuando la obra sí se detuvo y cuando la revisión pericial declaró que incluso el terreno en conflicto no era propiedad del quejoso, que en ese entonces era Federico Escobedo Garduño. Entonces, todos estos datos que son cruciales, que son la base del caso del Encino, pues Enrique Krause los pasó por alto, nunca siquiera se tomó la molestia de revisar el expediente e imputó toda la culpa a López Obrador, cuyo gobierno hizo lo que pudo para tratar de construir el camino que estaban haciendo sin transitar por la parte que estaba en conflicto. Es decir, no había absolutamente nada ilegal en esa acción, y el gobierno de Vicente Fox inventó toda una trama antidemocrática para excluir a López Obrador.
Eso que es el acto autoritario más relevante del siglo XXI mexicano, pues a Krause le pasó por alto y a partir de ahí imputó toda la culpabilidad a la víctima, que en este caso fue López Obrador, para acusarlo de ser alguien que no respeta la legalidad, que no respeta las instituciones, que por eso no tiene nada que ver con Juárez. Ese es el tipo de mentiras en que Krause incurrió. El no revisar la información que contradecía sus juicios a priori sobre López Obrador. El otro fue, por ejemplo, lo relativo a las políticas sociales del gobierno de la Ciudad de México, pensiones a adultos mayores y obra pública como el segundo piso, cuya información existía desde 2004, y sin embargo Krause nos inventa ahí que la información no existía, o que los programas sociales como pensiones a adultos mayores no tenían padrón, cuando no tendría que haber padrón porque es un derecho universal. Cualquiera en ese entonces de 70 años podría tener acceso a ese derecho. En fin, este tipo de falta de rigor en el análisis, que es algo impensable en un historiador, se convierte poco a poco en la base para construir una figura amarillista y caótica de López Obrador. Me parece que eso es lo grave del texto. Y que a final de cuentas no podemos pensar o creer que eran simples errores de Krause, sino que tenían una finalidad muy clara, porque ahorita por supuesto hablamos de la rigurosidad y uno pensaría, bueno, hay gente que de manera irresponsable no es riguroso, no checa sus fuentes, pero también hay gente que lo hace con una intencionalidad, esa intención por supuesto de golpear. Por supuesto, me parece que esto lo denunció hace muchísimo tiempo ya un extraordinario investigador, historiador, Manuel López Gallo, en un libro de 1997 que se llama Las grandes mentiras de Krause. López Gallo se dedicó a desmenuzar uno por uno las erratas que Krause incurrió en su libro de la presidencia imperial, y pues encontró literalmente centenas de erratas. Y la conclusión que saca López Gallo es que el trabajo de Krause no es que sea una ausencia de disciplina historiográfica, sino que casi siempre los errores se mostraban ahí en su obra para tratar de desdorar, de deturpar, de desprestigiar a las figuras con las que Krause ideológicamente no simpatiza, y también para exaltar a las figuras con las que Krause sí simpatiza. En ese momento, López Gallo, por ejemplo, denunciaba lo mal que Krause había analizado la figura de Lázaro Cárdenas y la figura de Carlos Salinas de Gortari, donde el primero salía muy, muy golpeado por la retórica de Krause y el segundo muy bien liberado. Entonces, este es el estilo que López Gallo denunció desde hace ya 25 años, y no fue el único historiador que lo hizo. También hay algunas otras críticas muy fuertes contra Krause de historiadores como Nicolás García, Claudio Lobnitz, José Steinsleger, que han revisado la obra de Krause, y pues la conclusión que sacan es la misma. En sus textos de divulgación, pues bueno, puedan ser ahí algo parecido a las estampitas escolares, pero sus textos políticos son casi siempre para exaltar o deturpar. Y a mí me parece gravísimo lo que hace muy poco denunció el doctor Ernesto Lamoglia en una entrevista con Julio Hernández López, donde se planteó que hace mucho tiempo Krause le envió unos documentos producto de espionaje a Cuauhtémoc Cárdenas. Se los envió a Ernesto Lamoglia, este espionaje contra Cárdenas, para que Ernesto Lamoglia hiciera una especie de texto o algo así, donde acusara a Cárdenas de algún tipo de autoritarismo o algo así. Es decir, este es el estilo de Krause, un psicologismo bastante poco riguroso para tratar de deturpar a figuras políticas con las que él no simpatiza. Y pues eso no se hace, eso es un trabajo de propaganda sucia, no es propio de un historiador, y me parece que ya tenemos elementos suficientes para constatar que la trayectoria de Krause ha sido así. No solo fue en el caso que denunció Lamoglia, también en el caso de la Operación Berlín, de la trama rusa, el Mesías Tropical. Me parece que hay muchas cosas en ese sentido. Y ya por último, para hacer esta radiografía del papel que juega Krause, hace poco se dio a conocer el tipo de trato que Genaro García Luna tenía con la prensa, por ejemplo.
que en algún momento de 2011 llegaron a hacer una especie de acuerdo para que los medios no difundieran noticias de nota roja en la prensa para no darle un desdoro a la guerra contra el narco que en ese entonces llevaba Felipe Calderón. Pues bueno, hay que recordar que uno de los impulsores de esta iniciativa fue el propio Enrique Krause para lavarle la cara a Calderón, cuando habló de que estaba mal que los medios hicieran una pornografía de la violencia y se refirió a la guerra de Calderón como una guerra necesaria. Entonces, ese es el papel que juega Krause, lavarle la cara a personajes impresentables y tratar de deturpar o de deslegitimar a personajes como Cuauhtémoc Cárdenas en su momento o como López Obrador ahora. Y yo insisto, se vale criticar, se vale hacer la crítica incluso en términos fortísimos y muy, muy directos y duros, Claro. siempre y cuando tenga el rigor intelectual de estar basada en datos y no en especulaciones. Oye, finalmente, Héctor, para concluir esta interesantísima charla, únicamente preguntarte si esto parte del 2006, si esto parte de una guerra sucia que efectivamente, como dices, se dio en los medios de comunicación y la recordamos bien, la famosa frase "un peligro para México", el invento de que si era votar por López Obrador, era votar por alguien que se iba a perpetuar en el poder y demás. Estamos hablando entonces de que lejos de esta narrativa que también quieren vender, de que es el presidente el que genera precisamente esta polarización, pues la realidad es que ya viene de atrás, y ya viene de atrás como una estrategia de estar denostando a López Obrador. Sí, bueno, siempre hay que recordar que la primera nota falsa contra López Obrador se dio en los años 80, en 1982, por ahí, cuando lo acusaron de querer cerrar las iglesias de la Chontalpa para convertirlas en células comunistas, cosa que desde luego no ocurrió. Me parece que el texto de Krause en 2006 no es original en el sentido de que la guerra sucia contra López Obrador ya venía desde antes, pero sí es un punto de inflexión. Digámoslo así, que es algo así como la génesis, el libro Génesis de la Vulgata amlofóbica, el texto del Mesías tropical, es un texto que abrió esta manera de atacar a López Obrador. Ojo que digo atacar y no criticar, con los peores términos posibles, porque así como Calderón y Fox no tuvieron ningún límite para, haya sido como haya sido, atacar a su contrincante con los peores recursos, ilegales incluso, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de ética, pues me parece que el texto del Mesías Tropical era simplemente una fachada medianamente ensayística que en el fondo conllevaba ataques igual de groseros que los de Fox y los de Calderón, porque, bueno, es un ataque racista y sin sustento riguroso histórico, pues por supuesto que se parece mucho a lo que decían Fox y Calderón. Y bueno, eso abrió una brecha bastante lamentable en la que hoy tenemos pues campañas absolutamente inadmisibles, como lo que vimos el fin de semana pasado, ataques a un menor de edad, orquestados por ciberacosadores, retomados incluso por personajes públicos. Es inadmisible que 3 escritores de letras libres hayan justificado la acción de acoso y hostigamiento a un menor de edad como el hijo de López Obrador, lo cual es absolutamente reprobable. Y si hubiera un poco de ética en el discurso público de la oposición, pues todos al unísono tendrían que condenar sin ningún tipo de cortapisa esta inmundicia. Y sin embargo, 3 personajes de letras libres salen ahí a justificar esto. Me parece que así como el Mesías tropical es el génesis de la vulgata amlofóbica, pues hoy este tipo de panfleteros son algo así como el apocalipsis de esa vulgata. Estamos llegando a un nivel de escarnio ilegítimo, ilegal incluso, que es inadmisible en una democracia. Entonces, Krause tendrá que cargar con esa responsabilidad. Él ha hecho llamados por poner altos al odio, cosas que son válidas, me parece que tiene razón cuando hace ese llamado, pero para que ese llamado sea congruente, él sería el primero en tener que pues hacerse cargo de las mentiras que ha dicho, hacerse cargo de todo el punto de inflexión que significó su texto y recordar que en 1999 él se refería a López Obrador en términos muy elogiosos.
Álvaro Delgado lo recapitula ahí en un libro de 2007, cómo en 1999 Krause tenía una opinión bastante favorable de López Obrador y sin que el personaje cambiara tanto, en 2003 de pronto la opinión de Krause sí cambió radicalmente. Y nos tenemos que preguntar qué fue lo que pasó en Krause para que esto haya cambiado de una manera radical cuando el personaje que analizaba en realidad seguía siendo el mismo. Y pues bueno, en este estadio estamos y me parece que corresponde a todos sanear el discurso público y no solamente tenemos que denunciar este tipo de campañas inadmisibles, sino señalar a sus responsables y exigirles que se hagan cargo de sus palabras. Mi querido doctora Héctor Alejandro Quintanar, siempre es un placer platicar contigo. Muchísimas gracias, querido Jesús. Un saludo de nueva cuenta para ti y para tu audiencia.